Tendría que haber sido modelo. El primer modelo invisible. ¡Ah! Oh, ya te lo he explicado. Es mi abuela cosiendo, no pasa nada. ¿Segura? ¿Qué hace? Ya te lo he dicho 100 veces. Mentira, fueron 99 veces. Hoy empieza el carnaval. Y con el carnaval... ¿Qué es Carabajal? ¡Carnaval! Es una fiesta. Por una semana jugamos a que el diablo baja a la tierra. Y todos cantamos, bailamos y celebramos. ¿Y tu abuela es el diablo? No, al carnaval hay que ir disfrazados. Y mi abuela está terminando mi disfraz. ¿Mi disfraz? Mi disfraz. ¿Y yo de qué me disfrazo? ¡Lali! Me tengo que ir a la escuela. ¡Mua! Chao, Elvis. Elvis viste un fino disfraz de Carabajal. Los espejos resaltan su maravillosa figura invisible. Elvis sería la envidia de todos sus amigos invisibles si pudieran verlo. Si pudieran verme, ¿eh? ¡Atención! Hay 4 amigos invisibles varados en el sur. Se les rompió la nave y no pueden volver. Enterado. ¿Alguien dijo disfraz de Carabajal? No, nadie dijo nada sobre un... ¡Miren! ¡Toquen! ¿No es hermoso? ¿Es tuyo? Sí, es mío. Buenísimo, porque hoy tengo un cumpleaños y quiero impresionar a los papás de mi novia. ¿Tenés novia? Sí. Y necesito un traje de gala como este. ¿Me lo prestas? No sé. Por favor, por favor, por favorcito. Bueno, pero cuando termine el cumpleaños me lo das, porque lo necesito. Sí, no te preocupes. ¿Qué puede salir mal? ¡Elvis! 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 ¿Dónde? ¡Au! ¿Dónde está mi disfraz? El golpe me hizo perder la memoria y no puedo recordar nada. Y mucho menos dónde está el disfraz que le presté a Popo Cosquillas. ¿Qué? ¿Por qué hiciste eso? No te preocupes, lo voy a llamar y todo se va a arreglar. Ay, atendé. Aló, 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 soy Pupu Cosquillas y en este momento no estoy en casa. Si quiere un turno para que le corte el bigote, deje un mensaje después de la señal. Pip. Hola, soy Elvis y quiero un corte de bigote. ¡Elvis! Vamos ya mismo a buscar mi disfraz. Para viajar y andar sin parar. Y llegar a un lindo lugar, hay que saltar, girar y bailar. Y al país de los amigos invisibles voy a llegar. Hola, señor Pupu, ¿está ahí? ¡Son ustedes! Un momento, por favor.
Adelante, adelante. ¿Qué hacían esperando afuera? Pasen, pasen. ¿En qué los puedo ayudar? Ah, ya sé. No me lo digan. Abra la boca y diga ¡ah! ¡Ah! ¿Le duele? No. ¿Y ahora? ¡Ah! ¡Au! Justo como lo sospeché. Pero nosotros no... ¡Ah! Ya sé. El amigo vino para afeitarse el bigote. Pero vos no tenés bigote. Mejor me lo dejo crecer un poco. ¡Espere, doctor! Solamente vinimos a pedirle que nos devuelva el traje de carnaval. Ah, ¿por qué no lo dijeron antes? Lo que pasa es que se perdió. ¡No! Sí, la última vez que lo vi fue en la oficina y luego, ¡puf!, desapareció. Y ahora, si me disculpan, tengo que lavarme el cabello. ¡Vuelvan pronto! ¡Adiós! Esta conversación será grabada. ¿Qué hizo ayer? Desayuné panqueques, almorcé bombones, merendé milanesas. No te hagas el tonto. ¿Dónde está? No sé de qué me habla. Yo no sé nada. No te creo. ¿Dónde lo escondiste? ¿Dónde? Está bien, pero lo estaba guardando para después. Pero no. Entonces, ¿estás seguro de que no viste el traje? ¿Qué traje? ¡Una pista! Es del traje del carnaval. Y hay más. ¡Elvis! ¡Mira! ¿Dónde está el traje? ¡Baja de ahí! ¡No te escucha! ¡Ya lo tengo dominado! ¿Dónde escondiste mi traje? ¡Elvis! ¡Se escapa! Sí, lo dejé ir porque me tenía mucho miedo. ¡Ay! ¡Ajá! Buen día. ¿A dónde quieren ir? Queremos nuestro traje de carnaval. ¿Dónde lo pusiste? Buen día. ¿A dónde quieren ir? Es brillante, con muchos colores, con lentejuelas como estas. Se le perdió al doctor Pupú Cosquillas. Destino, el consultorio de Pupu Cosquillas. Tobogán número 3 les cuesta 4 pelos. ¡Ay! Elvis, ¿qué haces? Deja eso que te va a descubrir. Además es muy tarde. El carnaval ya debe estar empezando. Vamos a casa. ¡Espera! ¡Acá hay algo! ¿Servirá? ¡Tarán! Sí, pero no es tuyo. Vamos a casa. Pero sin disfraz. ¿Y el carnaval? Es una fiesta para divertirse. No importa lo que te pongas, sino los amigos que te acompañen. ¿Entendés? Sí. Tengo una idea.
Yo creo que es... ¡Pupu! ¡El disfraz te queda increíble! ¡Tendríamos que haber sido modelos!